el día en que me confirmaron que estaba embarazada. La exnovia de Oliver, Alice, sufrió su tercer aborto espontáneo y quedó estéril. Le envió a Oliver un último mensaje. Esa noche, intentó suicidarse con gas. Desde entonces, Oliver me odió con todo su ser. Si no hubieras usado tu embarazo para provocarla, Alice no se habría ido. Asesina, no merece seguir viva. Así que se las ingenió para torturarme. Arruinó a mi familia entera y me empujó al límite hasta morir de agotamiento. Y cuando volví a abrir los ojos, estaba justo en el día en que Oliver me propuso matrimonio. Esta vez, miré a Alice, que no muy lejos se tocaba el vientre, y la arrastré hacia mí. Oliver, Alice está embarazada. Tú la amas tanto, no te importará hacerte cargo del hijo de otro, ¿verdad? Capítulo 1. Renací justo en el día que Oliver me propuso matrimonio. Él estaba de pie, en medio de un círculo de rosas rojas y velas, pero ni el ambiente más romántico podía ocultar el fastidio en su mirada. Mis compañeras de cuarto me arrastraron hasta allí, y ya ni siquiera me molesté en fingir. Tomé a Alice del brazo y la llevé hacia el centro. La mirada de Oliver se volvió tan fría como el hielo. Ellen, ¿qué estupidez estás haciendo ahora? Ya hice la propuesta como pediste. ¿Qué más quieres? Negué con la cabeza. Te estás arrodillando por presión familiar. No porque lo sientas, pero yo no quiero eso. Hace años que lo veo claro. A quien tú realmente amas es a Alice, así que te la dejo. Alice me miró confundida. Oliver se quedó pasmado. Cuando reaccionó, me sujetó fuertemente de la muñeca. Hay un montón de gente mirando. ¿De verdad me vas a hacer pasar esta vergüenza? Este hombre no sabía diferenciar ni las buenas intenciones. Conteniendo mis náuseas, puse mi expresión más sincera y empujé a Alice hacia sus brazos. Ustedes son el uno para el otro. No voy a ser un obstáculo para el verdadero amor. Oliver quiso decir algo, pero yo ya estaba aplaudiendo y animando a los demás a seguir con la celebración. Al fin y al cabo, seguía siendo una propuesta. Solo había cambiado la novia. Pero cuando todos se dispersaron y Oliver notó el bulto en el vientre de Alice, se puso nervioso. La acomodó en un banco y luego me tomó del brazo para interrogarme. ¿De qué estás hablando? Alice no puede estar embarazada. Obviamente no le iba a decir que en mi vida anterior, Alice ya había quedado embarazada cerca de la graduación, y luego me culpó por su primer aborto, diciendo que lo perdió por venir a apoyarme en una competencia. Oliver se enfureció tanto que me quitó la beca que tenía para estudiar en el extranjero. Así que ahora improvisé. Mi madre tiene una amiga en ginecología. Justo la vio en una consulta. Oliver se puso más furioso. Y sabiendo eso, hiciste esto esta noche, frente a todo el mundo. ¿Yo? Se trabó. Yo fingí sorpresa. La amas tanto. Y en aquella cena con nuestras familias dijiste que no te casarías con nadie más que ella. ¿Ya te arrepentiste? Solté una risa burlona. Vaya amor verdadero el tuyo. Oliver se quedó mudo, estirando el cuello como para protestar. Detrás de él, Alice se acercó con cuidado, acariciando su vientre. No discutan más, dijo con voz temblorosa. Fui tonta, confié en quien no debía y ahora estoy así. El médico dice que si pierdo al bebé otra vez, podría morir. Oliver siempre fue débil ante su cara llorosa. Enseguida la abrazó. No te preocupes, Alice. Yo mismo encontraré a ese desgraciado. El bebé era de un novio extranjero que Alice había tenido en el pasado, pero ahora el tipo había desaparecido. Alice agarró con fuerza la camisa de Oliver. No lo busquen, no lo quiero más. Yo solté una risita. ¿Ni golpearlo ni buscarlo? ¿Entonces qué vas a hacer? Alice se hundió aún más en el pecho de Oliver. No sé, me robó el dinero, el cuerpo, todo. Solo me quedan ustedes dos. Yo no dije nada. Oliver apretó los dientes. Alice, tranquila. Por todos los años que hemos pasado juntos, ese bebé es mío ahora. Perfecto. Justo lo que estaba esperando. Capítulo 2. Muy pocas personas sabían que Alice estaba embarazada. Ella pidió una licencia prolongada en la universidad. Oliver le alquiló un departamento de 3 habitaciones, solo para que pudiera descansar y recuperarse. Después de despedirse de Alice, Oliver se dio la vuelta y me llamó. Tenía los ojos bien abiertos, lleno de sospecha. ¿Por qué reaccionas así? Le sonreí con una expresión profesional, completamente falsa. Verlo superar todos los obstáculos para estar juntos, me alegra por ti. Oliver parecía aún más molesto, claramente incómodo con mi respuesta. En mi vida pasada, nuestro compromiso fue un arreglo entre nuestras familias. Y Alice, sin pensarlo, se casó con el novio extranjero que tanto adoraba. Pero tras la boda, ese hombre traía a amantes a casa una tras otra. Alice, devastada, sufrió múltiples abortos. Cuando perdió al tercer bebé por culpa de la violencia doméstica, justo me acababan de confirmar que yo estaba embarazada. Para no afectarla emocionalmente, decidí no anunciarlo.
Solo se lo conté a Oliver por teléfono, pero su madre se enteró, y ya sabemos cómo corren los chismes. A los oídos de Alice, mi embarazo fue la máxima humillación. Esa misma noche, le mandó un mensaje a Oliver. Ojalá en la próxima vida, seas tú quien esté conmigo hasta el final. Y luego, abrió la válvula de gas en la cocina. No lograron salvarla. Oliver perdió la cabeza. Hizo un escándalo en el hospital. Luego volvió a casa y destrozó todo. Me gritó que era una asesina. Dijo que yo la había provocado, que yo era la razón por la cual había perdido al amor de su vida. Después de eso, la empresa de mi padre fue aplastada por la suya. Y yo, fui atormentada durante años. Al recordar todo eso, apreté los puños. Sin mirarlo, me di la vuelta y subí las escaleras. Esta vez, haré que esos dos se enreden tan profundamente que no puedan salir jamás, que se arrastren el uno al otro hasta el infierno. Solo así podré vengar todo el dolor que sufrí. Ese fin de semana, sin nada que hacer, mi papá me pidió que volviera a casa a cenar. Dijo que la familia de Oliver también estaría allí, para discutir nuestra supuesta boda. Le respondí que ya no tenía sentido. Oliver ya había decidido cuidar a Alice el resto de su vida, así que aprovechemos la ocasión para dejar todo en claro. Esperamos más de media hora hasta que Oliver apareció en el salón privado, bajo la mirada decepcionada de sus padres. Declaró en voz alta: le prometí a Alice que la cuidaría de por vida, y no pienso romper mi palabra. Su padre, llevándose la mano al pecho, gritó de frustración, sin entender qué pasaba por su cabeza. Yo sonreí para mis adentros. Y eso que aún no saben que Oliver está a punto de convertirse en padre adoptivo. Mi padre se aclaró la garganta. Bueno, si las cosas son así, entonces cancelamos el compromiso. Al final, hay que respetar lo que decidan los jóvenes. Todo podría haber terminado ahí, pero a mitad de la cena, Oliver recibió una llamada, revisó algo en su celular, y de pronto me clavó la mirada. Ellen, así que este era tu jueguito. No has cambiado nada, sigues siendo igual de venenosa. Justo después de gritar eso, Oliver se levantó y me arrojó la copa de vino tinto directo a la cara. Me tomó tan desprevenida que comencé a toser sin parar, ahogada. Mi papá se enfureció en el acto. Agarró a Oliver del brazo y le dio una bofetada. Malcriado, te vi crecer, y así tratas a mi hija. La madre de Oliver corrió de inmediato a proteger a su hijo querido. Yo, tranquila, me limpié el rostro con una servilleta y lo miré con frialdad. Oliver, fuera de sí, se inclinó hacia mí. Bajó la voz y me escupió con rabia palabra por palabra. Sabía que esa bendición tuya a mí y a Alice era puro teatro. Eres una víbora hipócrita, actuando de buena, pero detrás soltaste el rumor del embarazo de Alice. Ah, con que por eso estaba tan furioso. Me reí en seco. Oliver, ni siquiera sabes lo que pasó en realidad. No tienes derecho a juzgarme. Y entonces, tomé el cuenco de sopa de almejas frescas de la mesa y se lo vertí lentamente sobre la cabeza, como regando una planta moribunda. Oliver retrocedió de golpe, empapado. «Te vas a arrepentir de esto», gritó. Me empujó, agarró su abrigo y salió dando un portazo. La puerta de madera rebotó violentamente, resonando con fuerza en todo el comedor. El ambiente quedó tenso. Los demás adultos intentaron calmar las cosas, pero la madre de Oliver no tardó en soltar sus venenosas indirectas. «No es por nada, Ellen, pero tu carácter cada día está peor. ¿Dónde se ha visto una chica decente echándole sopa a su futuro esposo?» Sin cambiar la expresión, respondí. Me temo que está confundida. Quedó bien claro que Oliver ya prometió su vida a Alice. Ella se cruzó de brazos, insistiendo con tono mordaz. Pues mira, yo conocí a Alice, una chica encantadora. Si no fuera porque su familia quebró, ni hablar de que tú fueras nuestra nuera. Mi padre no aguantó más y la encaró directamente. Yo le sujeté la mano, sonreí con calma y le respondí a la señora. ¿Y ser su nuera es qué? ¿Un boleto premiado? Si tampoco le gusto, ¿por qué me llama 10 veces al día para que vigile a su hijito? ¿No será que, en el fondo, sabe que no vale nada? La señora se atragantó con mis palabras, blanca del coraje, sin saber qué contestar. En mi vida pasada, esta misma, suegrita, fue la que se encargó de regar por todos lados la noticia de mi embarazo, mientras humillaba a Alice. Esa fue la chispa que encendió la tragedia. Pero cuando Alice tuvo su accidente, ella y su hijo Oliver me acusaron de todo. Me llamaron desvergonzada, despiadada, que no respeté la amistad entre mujeres, que hice del embarazo un circo. Y cuando perdí a mi bebé tras tantas humillaciones de Oliver, esta mujer entró al hospital, me llamó inútil, y me arañó la cara con sus uñas recién hechas hasta dejarme morada. Ahora que lo pienso, una familia capaz de criar a un ególatra como Oliver, no podía ser un buen destino para mí. Capítulo 3.
Oliver tomó un taxi esa misma noche y volvió corriendo a la universidad para consolar a Alice, ignorando cualquier intento de detenerlo. Irrumpió en el dormitorio de chicas, justo cuando yo subía las escaleras. Él estaba abrazando fuertemente a Alice, con una mirada fría y amenazante recorriendo a todos los presentes. Si alguno de ustedes se atreve a decir una palabra más sobre ella, es enemigo de mi familia, y no me temblará la mano en echarlos de esta universidad. ¡Qué descaro! ¿De verdad cree que la universidad es de su propiedad? Con la carpeta de dibujo en brazos, me abrí paso entre la multitud para volver a mi habitación. Tranquilos todos. Es solo otro loco teniendo un berrinche. No hay necesidad de hacerle coro. El pasillo se quedó en silencio al instante. Mis 3 compañeras de cuarto me levantaron el pulgar al unísono. La mano de Oliver se apretó más fuerte alrededor de Alice, haciéndola soltar un gemido de dolor. ¿Qué dijiste? Me miró incrédulo. En el camino de regreso a la escuela, Oliver ya me había llamado por teléfono, furioso, diciéndome que si volvía y a su querida Alice le faltaba un solo cabello, me haría pagar. Yo solté una carcajada. Él gruñó. ¿Qué? ¿Crees que estoy amenazando en broma? Si a Alice le pasa algo, soy capaz de todo. Claro que sí. En la vida pasada, cuando Alice murió trágicamente, él me hizo pagar con creces, me tendió una trampa financiera que hundió la empresa de mi padre. Mi papá terminó en el hospital, tosiendo sangre, y Oliver lo obligó a arrodillarse para que pidiera perdón por mí. Olvidó por completo las comidas que compartió en mi casa cuando era niño. Olvidó que mi papá lo trató como a un hijo más. Oliver y yo nos miramos fijamente, con el ambiente tenso. Alice se lanzó hacia mí y me agarró la muñeca. Ellen, aunque estés dolida porque Oliver me eligió a mí, eso no te da derecho a difamarme. Ya estaba harta. Me alejé de ella. Primero, tú bien sabes si ese embarazo es real o no. Ese numerito de llorar te sirve con Oliver. Pero no creas que el mundo entero se va a arrodillar por tus lágrimas. Mi compañera Miranda aplaudió. Eres mi ídola. Otras chicas empezaron a murmurar. Exacto. Si acabamos de ver el post sobre su embarazo y ella ya estaba llorando como víctima. Yo solo fui por un paquete y al rozar su hombro me acusó de estar enviada por Ellen para hacerle daño. Ni cómo defenderme. Actúa como si todos la atacaran, pero la mayoría ni se fija en ella. La cara de Alice se puso cada vez más pálida, tambaleándose. Se desmayó hacia atrás. Oliver la sostuvo, furioso, y me gritó. Ellen, no por tener un papá influyente puedes hacer lo que te da la gana. Si no le pides perdón a Alice esta noche, no entras a este dormitorio. Eso sí que me animó. Me acerqué más. Oliver, entraste a la fuerza a un dormitorio de chicas y estás amenazando. El que debe pedir disculpas eres tú. ¡Qué vergüenza! Has dejado a tu familia sin una pizca de dignidad. Oliver perdió los estribos. Levantó la mano para obligarme a inclinar la cabeza en disculpa, pero le agarré la muñeca, la doblé con fuerza y lo lancé de lado al suelo. Últimamente no solo he practicado dibujo, también me apunté a clases de judo. Tu mamá me pidió que te enseñara unas cuantas cosas en la escuela. Estoy cumpliendo. Alice, asustada y confundida, lo ayudó a levantarse mientras él seguía rojo de furia. La señora del dormitorio subió con una escoba para echarlo, y solo entonces Oliver se fue a regañadientes. Al día siguiente, usó sus contactos para rastrear la IP desde donde se filtró el embarazo de Alice. La persona que filtró la noticia fue Roma, quien había estado compitiendo con Alice por una beca, bajando a tirar la basura. Vi a Oliver abrazando a Alice, acorralando a Roma con una actitud arrogante y exigiéndole que se arrodillara a pedir perdón. Alice tenía un destello de satisfacción y deleite en los ojos, pero aún mantenía su fachada de inocente. Déjalo, Oliver. Roma no lo hizo a propósito. Últimamente ya no me molesta en el dormitorio. Además, es cercana a Ellen. Hacer esto sería como darle una bofetada a ella. No quiero más problemas. Esa frase encendió aún más el deseo protector de Oliver. Sabía que Ellen, con su actitud de señorita mimada, nunca me dejaría en paz. Se acercó a Roma con tono amenazante. Si no se arrodillaba, publicaría las fotos de ella sirviendo tragos en un bar. Oliver siempre ha resuelto las cosas de forma violenta y baja. Ni siquiera pensó en ayudar a Alice a hacer relaciones. Y eso que vivían en el mismo dormitorio. El cuerpo de Roma tembló al escucharlo. Humillada, gritó, si Alice no me robara siempre las oportunidades, jamás habría hecho esto. Dicho eso, sacó el lápiz con el que tenía recogido el cabello y se abalanzó sobre ellos. No toques a Alice, gritó Oliver, abrazándola con desesperación, y justo cuando bajaba por las escaleras, me empujó con fuerza hacia la Roma fuera de control. La punta afilada del lápiz me rajó el antebrazo, y la sangre comenzó a brotar. Vi el pánico en los ojos de Roma cuando le quité el lápiz de las manos. Ve a reportarte con el orientador. Por ahora no tomaré acciones. Roma se dio la vuelta para irse.
pero Alice gritó con ojos muy abiertos. Ella no puede irse, Oliver. ¿Lo viste? Las dos están en esto juntas. Si no recibo justicia hoy, juro que me muero aquí mismo. Estaba claro que quería empujar a Roma al límite. Ella se creía protegida por Oliver, mientras yo podría convertirme en el blanco del desquite. Pero Roma, ya más calmada, asintió hacia mí y se fue a buscar al orientador. Oliver, tras revisar a Alice, finalmente notó mi herida. Lo siento, Ellen. Por primera vez parecía arrepentido. Todo pasó tan rápido, y Alice está en una condición delicada. Así que ¿tuviste que empujarme para que me apuñalaran a mí? Lo miré con asco. ¿Y si no hubiese reaccionado? ¿Si el lápiz me hubiera atravesado el ojo? Oliver tragó saliva. No habría sido tan grave. Alice es artista. Sus manos no pueden lastimarse. Justo al decirlo, olvidó que yo también pinto desde los 7 años. Me acerqué, y él, nervioso, ocultó a Alice tras su espalda. Oliver, extiende la mano. Tengo algo para ti. Frunció el ceño, pero me la ofreció. Con el lápiz, le hice un corte directo en la palma. Ah, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? Gritó él, mientras Alice lo abrazaba horrorizada. Le sonreí dulcemente. Oliver, los años de amistad, más ese empujón tuyo de hace un rato, considera todo saldado. Te deseo una vida larga con Alice, llena de drama y sin escapatoria. Y con Oliver temblando, lo dejé atrás y salí caminando tranquilamente. Capítulo 4. No pasó mucho tiempo antes de que Alice fuera citada por la escuela por ausencias prolongadas. Ya no podía ocultar más su embarazo. Inicialmente, la institución pensaba expulsarla, pero Oliver soltó algo de dinero por debajo de la mesa y prometió donar una biblioteca. Apenas así lograron que conservara su diploma. Sin embargo, al aumentar los rumores dentro del campus, Alice se volvió cada vez más paranoica. Cada vez que veía a alguien susurrando, pensaba que hablaban mal de ella. Una vez, una compañera olvidó decirle «buenos días», y Alice la acusó de aislarla intencionalmente. Yo, por mi parte, pasaba los días encerrada en el estudio de arte, enfocada completamente en el próximo concurso nacional de pintura china. El ganador tendría la oportunidad de ser aprendiz personal de un maestro consagrado durante 6 meses, mi sueño desde hace años. En mi vida pasada, me preparé medio año para este evento, llena de confianza, pero el día de la competencia, Alice sufrió un dolor abdominal insoportable. Bajo el árbol de plátano oriental, me sujetó del brazo y me rogó que no la dejara sola, aunque llamé a emergencias y avisé a un profesor. Después ella fue por ahí diciendo que la había dejado morir. Esta vez, no tendré ni una gota de compasión. Ser buena con la persona equivocada solo te trae desgracias. Pinté hasta que el sol se ocultó. Cuando abrí la puerta para irme, una figura alta y delgada me sobresaltó. Oliver, ¿qué haces aquí? Lo miré con desconfianza. Te juzgué mal la última vez. Vengo a disculparme. Intentó meterse a la fuerza en mi estudio. No hace falta. No será la última vez que pidas disculpas. Se quedó congelado, fingiendo dolor. Aunque ya no estemos comprometidos, no tienes por qué tratarme así. Y no te hagas la inocente. ¿Sabías que Alice está embarazada, emocionalmente vulnerable? Y como amiga suya, no estuviste a su lado. Ellen, ¿desde cuándo te volviste tan interesada? Tenía el rostro lleno de rechazo. No me mezcles en esto. Si yo estuviera ahí para ella, ¿cómo ibas tú a lucirte como el gran héroe trágico? No iba a perder el tiempo. Muévete. No me estorbes en mi camino a ganar ese premio. Oliver me sujetó la muñeca con fuerza. ¿Cuánto te van a pagar por ese premio? Te doy 50,000. Ve a cuidarla al apartamento Lan-Yuan. Ese concurso no vale la pena. Podrías ir cualquier otro año. Solté su mano con una sonrisa fría. Oliver, deberías vaciarte la cabeza. La tienes llena de aire. El lunes llegué temprano al lugar del concurso y saqué el número 9 en el sorteo. Había mucha gente. Apenas me acomodaba cuando hubo un alboroto en la entrada. Un concursante gritó molesto, ¿pero qué le pasa? ¿Traer guardaespaldas a un concurso de arte? Con el rabillo del ojo, vi a Alice entrando con un vestido formal, rodeada de guardaespaldas vestidos de negro, tomados de las manos en formación. Oliver la seguía muy atento, poniéndole un chal de cachemira como si fuera una celebridad de la alfombra roja. De repente recordé que Alice también se había inscrito en este concurso, pero como la había visto descansando en su apartamento, subiendo fotos de su embarazo como si viviera en un spa, pensé que ya lo había olvidado. Fui al baño. Cuando extendí la mano, descubrí que la puerta estaba cerrada desde afuera. Pensé que era una broma, pero al salir trepando con mucho esfuerzo, alcancé a ver a uno de los guardaespaldas saliendo corriendo. Por suerte no me retrasé mucho. Cuando llegué al área de exhibición, Alice ya sostenía el micrófono, contando su proceso creativo, y detrás de ella, en pleno centro de atención,
colgado orgullosamente, estaba mi pintura recién terminada, Amanecer. En fin, esta pintura es un reflejo de los momentos más bellos que compartí con la persona más importante de mi vida, el señor Oliver. Nuestro amor brilla como esta luz del sol. Solté una carcajada fría y apagué la pantalla de su exposición. Tienes una imaginación increíble, hablando con tanto detalle de una obra que ni siquiera es tuya. Alice se quedó paralizada, mirándome con rencor. Claramente no esperaba que yo apareciera. Ellen. Oliver apartó a la multitud para intentar sacarme. Si tienes algo que decir, lo hablamos abajo. No armes un escándalo aquí. Le sujeté el brazo y lo derribé con firmeza. Tienes el descaro de venir a sermonearme cuando le robaste mi obra a Alice y encima la presentas como si nada. Ahora por fin entendía por qué Oliver había estado tan inquieto en mi estudio el otro día, lanzando miradas sospechosas detrás de mí. No viniste a disculparte, viniste a fotografiar mi obra a escondidas. Alice interrumpió. Altanera. Ellen, deja de inventar. Todos pensarán que estás loca. Oliver no dudó. Hizo una seña para que los guardaespaldas me sacaran. Capítulo 5. En medio del caos, el reconocido maestro de pintura tradicional, el profesor Néstor, subió al escenario y carraspeó, silenciando a la sala. Le preguntó a Alice si la pintura Amanecer era realmente suya. Alice se apresuró a decir que sí, pero el profesor solo sonrió y negó con la cabeza. Jovencita, la falta de talento se puede trabajar, la falta de integridad, no. El rostro de Alice palideció al instante. ¿Qué quiere decir? Pero cuando alzó la mirada y vio en la pantalla grande todas mis obras anteriores, no pudo decir ni una palabra más. La explicación era simple. Desde que decidí postularme como aprendiz del profesor Néstor, había estado enviándole una pintura mensual, Amanecer, mi obra del concurso. La terminé hace una semana y la subí oficialmente al comité organizador. El público la miró con absoluto desprecio. Roja de vergüenza, Alice se agarró el vientre y se arrojó a los brazos de Oliver. Oliver. Ellen siempre me vio como una enemiga. Nunca confió en nosotros. Oliver me miró lleno de rabia y vergüenza. Lo planeaste todo. Te hiciste la noble solo para dejarnos en ridículo. Me burlé. Los ladrones son ustedes. Y encima se indignan. Su descaro no tiene límites. Oliver ordenó a los guardaespaldas que desalojaran a los demás y, con los dientes apretados, dijo, Alice está embarazada. No puede estresarse. Solo quería hacerla feliz. Es solo una pintura. No había que llegar a esto. Podrías haberlo dejado pasar. ¿Y el ladrón ahora se hacía la víctima? Guárdate esa lógica de delincuente. No pude contener más la rabia. Con tal de que Alice ganara el favor del maestro, ¿fuiste capaz de arruinar mi oportunidad? ¿Quién te dio ese derecho? ¿Y lo del baño también fue idea tuya? Oliver guardó silencio, con la culpa pintada en la cara. A mi insistencia, el comité llamó a la policía, pero al final, Oliver y Alice solo pagaron una multa y quedaron libres. Aunque ya era demasiado tarde, el video del escándalo se había hecho viral en todo el circuito artístico. Junto a otros artistas, firmamos una carta pública condenando el plagio. En pocos días, Alice fue linchada en redes y cerró su sección de comentarios. Esa misma noche, Oliver me llamó, aún molesto. ¿Sabías que estaba embarazada? ¿No podías tener un poco de compasión? Estar embarazada no es excusa para hacer el ridículo. Capítulo 6. Cerca de la graduación. Me mudé del dormitorio para dedicarme de lleno a estudiar pintura con mi profesor. Aproveché también para recorrer varias ciudades del sur y visitar a reconocidos artistas. Al regresar, la presidenta del curso me llamó para decirme que querían organizar una reunión antes de graduarnos. Hizo una pausa y añadió, por cierto, Alice también va a venir. No me sorprendió. Al fin y al cabo, era de mi misma facultad. Pero si los cálculos no fallaban, en mi vida pasada, justo en esta época fue cuando Alice tuvo su primer aborto espontáneo. La reunión fue en la segunda planta de un bar tranquilo, con una terraza al aire libre. La brisa nocturna se sentía agradable y refrescante. Durante la cena, Oliver se mostraba muy atento con Alice, cuyo vientre ya comenzaba a notarse. Alice dejó su vaso y se acercó. Ellen, ¿me acompañas al baño? Mi cabeza se llenó de alarmas. Di un gran paso hacia atrás. Hay muchas chicas aquí. ¿Por qué tienes que llamarme justo a mí? Ellen, dijo Oliver con tono serio. Nuestra pelea es cosa nuestra. No metas a Alice en esto. ¿Te vas a morir por acompañarla al baño? Si me descuidaba, quizás de verdad terminaría muerta. Recordé cómo, en mi vida pasada, Oliver me amenazó con la vida de mi padre. Me hizo trabajar como una esclava 10 horas al día, y me obligó a dormir junto a la tumba de Alice. ¿Cuál fue su expresión cuando morí de agotamiento? Seguro se reía a carcajadas mientras me maldecía por toda la eternidad. Me quedé firme en mi sitio. Alice, molesta,
Se limpió las lágrimas y se fue sola al baño. En ese momento, Roma, desaparecida hacía tiempo, se levantó con una copa y se la ofreció a Oliver. Oliver, cometí un gran error, pero por favor, ten piedad. No persigas más a mis padres. Son agricultores. Mi madre tiene esquizofrenia. No puede soportar más estrés. Roma se veía agotada. Su voz temblaba. Estaba al borde del colapso. Oliver simplemente levantó su copa de vino con tranquilidad. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Hiciste enfadar a Alice. Y eso tiene consecuencias. Roma apretó los dientes. Llevo un mes escribiéndole cartas de disculpa a mano. ¿Qué más quieren? Hasta mandaste matones a molestarnos. Oliver se mostró confundido. ¿No les dije solo que causaran problemas en el huerto? Eso ya era ilegal. Lo miré, sin palabras. La familia de Roma vive de su huerto. Mandar a sabotearlo arruinaría su único ingreso del año. Y él encima creía que era poca cosa. El viento sopló fuerte en la terraza. Roma tropezó hacia adelante. Y Oliver, por reflejo, la abrazó. Justo entonces, Alice regresaba del baño. Al ver la escena, sus ojos se llenaron de ira. Corrió directo a arrancarle el cabello a Roma. Todavía tienes cara para venir a seducirlo. He sido demasiado amable contigo. Nadie se atrevía a intervenir. Todos sabían que cuando Alice perdía el control, era una bestia. Y lo peor, Oliver siempre descargaba su furia con cualquiera. Alice, cálmate. Fue un malentendido. En medio del caos, la barandilla de plata a sus espaldas comenzó a sacudirse. Con un fuerte golpe, Alice y Oliver cayeron del segundo piso. La presidenta de clase corrió en pánico. Dios mío, llamen a emergencias, rápido. Miré hacia abajo. Desde donde estaba, vi una mancha de sangre extenderse bajo Alice, brillando como una flor escarlata a la luz naranja de la noche. Alice había perdido al bebé, según contó la presidenta. Cuando Alice despertó, se descontroló y empezó a estrangular a Oliver. Si no fuera por ti y esa maldita, mi bebé seguiría vivo. Dijiste que cuidarías de mí toda la vida. ¿Era todo mentira? Eres igual que ese desgraciado que me abandonó. Oliver se quedó al lado de Alice día y noche, sin decir una sola palabra. En mi vida pasada, Oliver me había dicho que el motivo por el cual consentía a Alice sin ningún límite, era porque ella le había salvado la vida, cuando estaban en primaria. Una noche él se escapó para buscar a un perrito y casi muere congelado en la nieve. Según él, fue Alice quien lo cargó hasta casa. Desde entonces, prometió que cuidaría a esa niña por el resto de su vida, pero lo que no sabía, era que la persona que realmente lo llevó de vuelta a casa, caminando media hora por la nieve, fui yo. Después de la caída, Oliver se fracturó la mano derecha, le pusieron un yeso, y aún así iba todos los días al hospital a cuidar de Alice. Al principio, aún sentía culpa, pensando que la caída también era un poco su responsabilidad. Además, creía que Alice se había vuelto tan extrema porque en su infancia perdió a su familia y luego fue manipulada por un patán. Incluso publicó en sus redes sociales: usaré todo mi amor y sinceridad para sacarte de la oscuridad, tal como tú me llevaste a casa aquella vez. Pero Oliver no sabía que pronto, una tragedia golpearía a su propia familia. Durante una cena en casa, mi padre comentó de pasada: la empresa de Oliver está en problemas. Varios altos cargos se les fueron a la competencia, y su cadena de producción está a punto de colapsar. Están desesperados buscando financiamiento. Por supuesto que lo sabía, yo misma había ayudado un poco a que eso sucediera. Capítulo 7. Ese día, mi primo y su familia estaban ocupados, así que llevé a mi sobrino al hospital para una revisión dental, y como el destino quiso, nos encontramos con unos rostros conocidos junto a la fuente del hospital. Alice estaba en silla de ruedas, pálida y con la mirada perdida. Oliver se inclinó para acercarle un termo, pero lo que dijo hizo que Alice lo arrojara al suelo. El agua caliente salpicó el rostro de Oliver, que se estremeció y gruñó: ¿Qué demonios quieres de mí? Me gritaste, te atreviste a gritarme. ¿Eso no significa que ya no me amas? Alice lloraba desconsolada. Vete, no quiero a un hombre que no me ama. Déjame morir sola. Mi sobrino de 4 años se rascó la cabeza y me susurró: tía, ¿ellos están locos? ¿Deberíamos comprarles algo de comer? La maestra dijo que hay que tener compasión hasta con los locos. Oliver escuchó y volvió en sí, mirándome sorprendido. Fue entonces cuando noté su aspecto: su flequillo desordenado le cubría los ojos. Sus mejillas estaban hundidas, parecía enfermo. Alice, al ver al niño en mis brazos, tembló y me señaló: ¿Qué haces con un niño? ¿Viniste a burlarte de mí? Eres malvada. Ellen, si no hubieras ido a esa fiesta, yo no habría ido tampoco, y esto no habría pasado. Me quedé sin palabras. Las personas irracionales siempre encontrarán alguna forma de culparte. Ahora resulta que donde yo vaya tú también tienes que ir.
Ellen, ya basta, gritó Oliver, como siempre defendiendo a Alice. Me encogí de hombros. En vez de discutir conmigo, mejor ve reservando cita en el psiquiatra. Mi sobrino aplaudió. Tía es la mejor. Lo tomé en brazos y me fui, dejando a esos dos en plena discusión. Mis 4 años universitarios llegaban a su fin. Bajando con mis maletas, me crucé con Roma, que también llevaba equipaje. Me saludó con un gesto y pasó rápido, pero a los pocos pasos, se dio vuelta. Aquel día, tú sabías que fui yo quien manipuló la barandilla, ¿cierto? ¿Por qué no me delataste? Negué con la cabeza. No sé de qué estás hablando. No tenía intención de meterme en los asuntos entre ella y Alice. Al contrario, cuanto más profunda fuera la venganza de Roma contra esos dos, más lo disfrutaría. Justo cuando me di la vuelta, una mano grande apareció de repente y me empujó contra la pared. Oliver, ¿estás loco o qué? Alice lleva desaparecida varios días. ¿Tiene algo que ver contigo? Me miraba fijamente, y su mano derecha se deslizaba lentamente hacia mi cuello. Ella solía desaparecer todo el tiempo. Ahora si pierde un pelo, ¿yo tengo que pagar por eso? Vi claramente que estabas con esa tal Roma. Ella tiene problemas con Alice. No me digas que no la manipulaste. Ellen, estás celosa porque Alice ganó mi corazón, y por eso estás proyectando tu odio sobre ella. Lo miré con frialdad y le toqué la frente con el dedo. ¿Qué tal están tus huesos últimamente, Oliver? Apretó los labios, tragó saliva y claramente recordó el miedo que le di cuando lo derribé antes. Dame tu celular ahora. Solo así sabré que no le hiciste nada a Alice. Me reí con incredulidad. ¿Revisar mi teléfono? ¿Tú quién te crees? Sonrió con suficiencia. ¿Ves? Te pusiste nerviosa. Entonces, aprovechó el momento en que me giré para intentar sacar mi teléfono del bolsillo. Durante el forcejeo, me empujó dentro de un pequeño estudio de arte. Vi el ceño fruncido que podía matar moscas en su cara y de repente me vino algo gracioso a la mente. Oliver, dices que Alice lleva días desaparecida, pero en vez de salir a buscarla, vienes a hacerme un show. Eso demuestra cuánto te importa. Desde que los vi discutir en el hospital, me di cuenta de que Oliver cada vez la miraba con menos ternura y más fastidio. No importa lo bonito que empiece el amor, si se alimenta de drama y manipulación todos los días, se acaba pudriendo. Molesto por lo que le dije, Oliver encendió un cigarro. Puse cara de pocos amigos. Esto es un estudio de arte, fuera con eso. Pero él parecía entretenido. Hace tiempo que no me gritabas así. Casi lo extrañaba. Definitivamente necesita atención psiquiátrica. En medio del silencio, sonó mi celular. Era un compañero del estudio. Señorita, su humilde servidor ya está listo. Solo falta que venga a domarme. Era mi modelo de figura humana. Ya voy para el estudio. Le respondí. Ni se te ocurra irte. Oliver estaba tan cerca que escuchó la broma. ¿Qué relación tienes con ese tipo? ¿Desde cuándo están juntos? Lo empujé. Si no sabes hablar, mejor cierra la boca. Se plantó frente a la puerta, bloqueando mi salida, insistiendo en que lo acompañara a la comisaría para esperar noticias de Alice. Le solté un codazo, lista para gritarle, cuando de repente, el estudio se llenó de humo blanco. Su cigarro, el que arrojó sin pensar, había prendido fuego a un montón de bocetos en la esquina. Fue un accidente, gritó, nervioso, sacando su teléfono para pedir ayuda, mientras el humo se hacía más espeso. Aguanté el escozor en los ojos y el ardor en la garganta, y comencé a salvar mis obras de arte. Por suerte, aún había otros estudiantes en el edificio, y entre todos logramos apagar el fuego rápidamente. Ambos recibimos sanciones, pero a él también lo mencionaron públicamente en el boletín escolar. En esta vida, como en la anterior, estar relacionada con Oliver nunca trae nada bueno. Bueno, dije con voz helada, marcando al 911. Ahora sí que vamos a la comisaría. Capítulo 8. Quizás fue el destino. Entre tantos bocetos en el estudio, los únicos 2 que se quemaron incluían aquel cuadro que pinté hace tiempo, titulado Recuerdos en la nieve. En la estación de policía, Oliver tembló al ver la pintura medio quemada. En el paisaje blanco y nevado, una chica con cola de caballo llevaba sobre su espalda a un chico inconsciente, seguida por un pequeño perro negro que cojeaba. Los ojos de Oliver se enrojecieron alarmantemente. Con voz ronca me preguntó, Ellen, ¿tú pintaste esto? ¿De verdad fuiste tú quien me llevó a casa aquella vez? Guardé silencio. Él sujetaba fuertemente la pintura, su rostro lleno de nostalgia y remordimiento. Poco después llegaron mi padre y los padres de Oliver. Era tarde, y afuera llovía a cántaros. Las gotas al caer al suelo parecían mariposas doradas batiendo sus alas. Al ver a su hijo tan abatido, la madre de Oliver levantó su paraguas para golpearme. Por semejante tontería nos arrastras a la comisaría. Claramente quieres perjudicar a nuestra familia. Con razón eres así.
sin una madre que te haya enseñado modales. Cuida tu boca, atrévete a tocar a mi hija y lo lamentarás. Mi padre se interpuso frente a mí, haciendo retroceder inmediatamente a los padres de Oliver. Ellen, solo son unas pinturas inútiles. Si lo necesitas, te compro 100 más. Pero no, como no pudiste tener a Oliver, decidiste arruinarlo. Mi padre rió burlonamente. ¿Quién querría a un hijo como el tuyo? Desesperado por llamar papá a cualquiera, los padres de Oliver, ya resentidos porque mi papá no les prestó dinero antes, aprovecharon para desahogarse. La policía intervino con un fuerte llamado, silenciándolos por fin. La madre de Oliver tomó desesperadamente la mano de su hijo. Oliver, dile a mamá que lo que dice esta pagafantas de Ellen no es verdad. Tú no estuviste metido en líos. Basta, mamá. Oliver se tapó la cara con las manos, diciendo con voz ahogada, no deberías hablarle así a Ellen. Levanté una ceja. ¿Qué pretendía? A Oliver le exigieron compensarme por la pintura dañada, pero su madre se negó furiosamente, insistiendo en la inocencia de su hijo. Durante el forcejeo, una pequeña bolsa con polvo blanco cayó del bolsillo de Oliver. El silencio invadió la habitación mientras varios oficiales ponían cara seria. Recogieron el polvo para analizarlo y detuvieron temporalmente a Oliver, claramente impactado. Mi papá, protegiéndome, se burló. No quisieron irse antes. Ahora tu hijo no podrá irse tampoco. Aquella noche había sido agotadora, como en mi infancia. Mi padre me dio palmadas reconfortantes en el hombro, diciéndome que me concentrara en pintar y que él se ocuparía del resto. Días después, justo cuando recibí una invitación para entrevistarme con una prestigiosa academia de arte extranjera, escuché que Alice había regresado. Además, estaba nuevamente embarazada de aquel novio mestizo, pero tras ser arrestado en el extranjero, Alice regresó buscando a Oliver. Sin embargo, Oliver aún estaba detenido. Al final, Alice testificó, explicando que Oliver fue incriminado en una fiesta. Solo después de eso Oliver fue liberado. Ese día, vimos a la madre de Oliver atacando a Alice, quien dijo fríamente, Oliver mató a mi primer hijo. Me lo debe. Capítulo 9. Oliver quedó atrapado por Alice y, con dolor, cortó temporalmente los lazos con su familia para acompañarla durante el embarazo. Subí a internet una recopilación de sus videos con el texto, decir que esto es la cúspide del amor puro no es ninguna exageración, pero conociendo lo paranoica y susceptible que es Alice, contraté un pequeño ejército de comentaristas fantasma para dejar comentarios insinuantes. El matrimonio tiene que ser entre iguales, si no, lo que vienen después son puras desgracias. Cuando Alice hacía transmisiones en vivo mostrando su vida amorosa, todos notaban cómo Oliver se veía cada vez más apagado, como si su mente estuviera al borde del colapso. Ese día, compartí en redes una nueva pintura premiada. Oliver fue el primero en darle like. Esa noche, durante una nueva transmisión, Alice intentó que Oliver mostrara cariño en cámara. Oliver no cooperó, y los internautas, disfrutando del espectáculo, soltaron burlas una tras otra. Alice, fuera de sí, agarró una botella de vino y se la estrelló en la cara, abriéndole la mejilla izquierda. Ver a esos dos mordiéndose como perros callejeros, hiriéndose donde más dolía, me dio tanta satisfacción que comí media taza más de arroz. A los pocos días, la empresa casi vacía de los Oliver organizó una cena familiar. Yo fui vestida de gala y regalé una pintura de alto nivel. Con mi fama actual y número de seguidores, recibí elogios por todos lados. Alice, arrinconada a un lado, me miraba con ojos enrojecidos, llenos de resentimiento. Ella vino para presumir lo profundo e inquebrantable que era su amor con Oliver, capaz de superar cualquier barrera. Pero ahora que la quiebra de la empresa era un hecho, fuera de Oliver, nadie más la trataba como algo valioso. Los padres de Oliver lo estaban presionando para que se casara con alguna chica rica, en otras palabras, querían que fuera mantenido. Al menos así podría mantener un estilo de vida algo decente. Alice, viendo el panorama, se aferró a la cintura de Oliver, su tono suplicante pero cargado de amenaza. Oliver, tú eres lo único que tengo. Si tú también me abandonas, no sé de qué seré capaz. Oliver cerró los ojos. Al abrirlos, ya no había emoción, solo frialdad. No te dejaré, estaré contigo hasta el fin de mis días. Alice me miró con una sonrisa maliciosa y soltó, palabra por palabra, si rompes tu promesa, que toda tu familia se pudra. La madre de Oliver se derrumbó ahí mismo, temblando como una hoja. Yo encendí mi transmisión en vivo, mostrando la escena, conmovedora, en todo su esplendor, con toda la red como testigo. Oliver no tenía salida, quedó atado a Alice, hasta la muerte si era necesario. Resignado, comenzó a enviar currículums, pero con los antecedentes de su incidente en la comisaría, nadie decente quería contratarlo.
Al final, Oliver y Alice se casaron. Meses después, Alice tuvo un hijo, y Oliver se convirtió en papá primerizo. La cruda realidad. Su sueldo de 1.000 o 2.000 al mes no alcanzaba para mantener a Alice y al bebé. Un día, la madre de Oliver vino a mi casa. Me tomó de la muñeca y me rogó que intentara recuperar el corazón de su hijo. Esa chupasangre de Alice está acabando con mi hijo. No merece entrar en esta familia. Con los ojos llorosos, añadió, no trabaja, se gasta miles al mes en ropa, y mi hijo tiene que conducir de madrugada para mantenerla. Yo me reí, tía, su hijo lo eligió, no puede culpar a nadie más. Antes de irme del país, realicé mi primera exposición de arte. Mientras hablaba con algunos caballeros amantes del arte, vi a Oliver acercarse con una sonrisa incómoda. No lo había visto en meses, pero parecía haber envejecido 10 años. Tenía barba desaliñada y un hematoma en la comisura de la boca. Forzó una sonrisa amable, pero los músculos de su rostro se tensaban. Ellen, la exposición está increíble. Me gustó mucho. Respondí con frialdad. Gracias. Bajó la voz. Lástima que no está tu cuadro, Recuerdo en la nieve. Me alegra que se haya quemado. Es la pintura de la que más me arrepiento. Debería darte las gracias. Oliver alzó la cabeza de golpe, perplejo. Después de un silencio, me preguntó con voz ronca si me iba del país. No es asunto tuyo. Ellen, el día en que Alice dio a luz, tuve una pesadilla. Soñé que nuestras familias se unían por matrimonio, pero yo te trataba horrible. Le echaba toda la culpa de lo que sufrió Alice a ti. Lo miré, los dientes apretados, viendo cómo las lágrimas se le escapaban. ¿Terminaste tu show? Sal de aquí. No molestes a los demás que vinieron a ver arte. Ellen, ese sueño no era real, ¿cierto? Yo no planeé arruinar a tu familia. No usé la vida de tu padre para arrodillarte. No te obligué a cuidar una tumba. ¿Cómo terminamos así? Oliver reía y lloraba al mismo tiempo, sacudiendo la cabeza con una expresión distorsionada. Crecimos juntos. Se suponía que tendríamos un final feliz. Hoy por fin lo veo claro. En realidad no amo a Alice. Solo disfrutaba que dependiera de mí por completo, y tampoco podía soltar el tiempo y esfuerzo que ya había invertido en ella. Ellen, a quien realmente me importa, eres tú. Le interrumpí con voz firme. Seguridad. Por favor llamen a una ambulancia para este señor. Mientras lo sacaban, Oliver se giraba desesperado, pidiéndome que no lo olvidara. Sentí tanta repulsión que estuve a punto de perder la compostura. Más de medio año después de haberme ido del país, mi padre, hablando de cosas cotidianas, mencionó que Alice había muerto, y que Oliver había caído en depresión. Alice seguía siendo hipersensible tras el parto. Al menor contratiempo, explotaba contra Oliver. Sentía una mezcla de amor y odio hacia su hijo, y pasaba los días entre alcohol y nicotina, cantando en un bar. Se topó con Roma, aquella estudiante pobre que conocimos, ahora convertida en una famosa actriz de cine. Roma le hizo arrodillarse públicamente, servirle una copa y cantar 3 canciones. Alice se descontroló y casi la estrangula. Después del incidente, recibió una oleada brutal de odio en redes sociales. Sin poder desahogarse, convirtió sus días y noches en peleas constantes con Oliver, hasta que una noche, él explotó. Si hubiera sabido que todo era una farsa, jamás habría escogido a una loca como tú y dejado a Ellen. Esa noche, Alice abrió el gas. De las 3 personas que estaban en la casa, solo Oliver fue rescatado, de milagro, pero sus órganos quedaron gravemente dañados. Sumado al trabajo físico extenuante de los últimos años, su cuerpo quedó totalmente destrozado. Ahora está postrado en casa, sobreviviendo con ayuda estatal. Al escuchar todo eso, mi respuesta fue simplemente, entendido. En esta vida, cada quien hace sus elecciones, cada uno tiene su destino. Hay quienes se desgastan hasta los huesos, haciéndolo todo solo para demostrar que tienen amor, pero yo no. No pienso destruirme por una supuesta historia romántica. Voy a valorar esta segunda oportunidad que me dio la vida, y con mi pincel, trazaré un camino brillante y floreado,